Hablemos sobre los ingredientes que se usan para elaborar productos de charcutería artesanal. Por supuesto que el primer ingrediente del que tenemos que hablar es de la carne. Ahora bien, en charcutería, carne no es lo mismo que ordinariamente nosotros conceptuamos como carne. En charcutería, carne nos referimos a todo tejido blando del canal de un animal. Así entonces, cualquier cosa de un animal que pueda ser masticable se constituye en carne. Esto se aclara por lo siguiente. Vamos a considerar la fórmula cárnica el 100% de la receta. Entonces, si nosotros no consideramos a la grasa como carne, vamos a tener entonces una cantidad de 100% de la receta que no es realmente el 100%. Entonces la expresión de los otros productos no va a ser exacta y vamos a tener unos ingredientes quizás que nos van a salar más el producto, que nos van a dar más sabores. Entonces tenemos que tener muy claro que todo tejido blando del canal de un animal es carne para hacer la fórmula cárnica. Eso quiere decir que la grasa es carne. Aclarado esto, entonces vamos a hablar de la composición de las carnes y por qué una carne es posible desintegrarla, pasarla por la máquina de moler, reducir una pieza a partículas muy pequeñas y poderla reintegrar a una pieza ya diferente, de una forma diferente y de un sabor diferente. Eso es gracias al contenido proteico de la fibra de la carne. Este pedazo de carne está hecho de microfibras que dentro de ellas contienen una proteína que se llama actina y miosina. Son dos proteínas que son hidrosolubles y son solubles en sal también. Entonces esa proteína la extraemos cuando reducimos la partícula de la carne. Esa proteína va a revestir esa partícula y una partícula con otra se van a pegar porque la proteína es una gran pega. Se van a pegar, entonces van a sostener grasa y van a sostener los otros ingredientes como agua, especies, todo lo que pongamos dentro del producto. Vale destacar que hay un máximo de grasa que pueden tener los productos. En el caso de los chorizos crudos, frescos, pudiéramos tener hasta un 50% de grasa. Pero en el caso de productos cocidos, no podemos excedernos de un 30% de grasa en ninguna situación. Porque esa pega entre pedacito de carne y pedacito de carne, cuando haya la contracción de la cocción, no se va a sostener, se va a romper la ligación y vamos a perder grasa y fluidos. Entonces, repito, hasta un 30% de grasa en los productos cocidos. Desde mi experiencia yo puedo decirles que yo voy generalmente entre un 20 y un 25% de grasa, dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces, revisado el concepto, las proteínas y la ligazón, y también ya revisado el asunto de cómo se desintegra un pedazo de carne y cómo lo reintegramos otra vez en otro producto, vamos a pasar a hablar de la grasa. La grasa es el otro factor importantísimo en charcutería. Aquí en mi mano tengo grasa de cerdo. Se puede usar grasa de res también y grasa de pollo, pero la grasa ideal es la de cerdo. ¿Por qué? Porque es blanca, es dura y es sobre todo sabrosa. Díganme ustedes a quién no le gusta un chicharrón. Es sabrosísima la grasa de cerdo. Entonces, la grasa es un factor importantísimo en cuanto a sabor y en cuanto a jugosidad del producto. Ella va a incidir directamente en esos factores y así, si tenemos poca grasa, vamos a tener un producto seco, granuloso, poco agradable al gusto, y si tenemos la grasa adecuadamente, esos factores van a estar en equilibrio, y si tenemos mucha grasa, entonces vamos a romper la ligazón del producto, como les dije antes. Entonces, el porcentaje de grasa de la fórmula es muy importante mantenerlo. Hablemos ahora
de otro ingrediente que es importantísimo en la elaboración de un producto de charcutería. Es la sal. Tan importante es que uno de los términos más usados en la charcutería, que es la salchicha, implica el uso de la sal. Salchicha. Entonces, la sal de mesa o cloruro de sodio es quizás el ingrediente más usado en la manipulación de alimentos, en la transformación de los alimentos. Este producto tiene un factor cultural en cuanto a su porcentaje dentro de la comida. Esto va desde un 1.2% a más o menos un 2.5% el grado de salinidad que van a tener los productos. Es importante tener esto muy en cuenta porque nosotros tenemos que ser estándares. Cuando hacemos productos, los productos tienen que ser igual siempre. No podemos hacer un producto una vez salado y otra vez que no tenga suficiente sal. Para eso hay que medir el porcentaje de sal en términos de cuántos gramos por kilo vamos a agregar. Típicamente, yo cuando manufacturo voy más o menos a un 2.2% de sal. Esto lo consigo cuando voy a usar sal de cura agregando un 1.8% de sal, o sea, 18 gramos por kilo de sal, y el resto lo agrego en los 3 gramos de sal de cura que voy a agregar por kilo. ¿Por qué? Porque la sal de cura contiene mayoritariamente sal. Ella es 93.75% de sal. O sea, que de esos 3 gramos, buena parte de esos 3 gramos, 2 punto y pico gramos de esos 3 gramos van a ser sal. Entonces, los 18 gramos que agregué con la sal y los 2 gramos y pico que voy a agregar con la sal de cura me acercan al 2.1% de sal, que es un porcentaje bastante aceptable en el paladar venezolano. Después en importancia tenemos entonces a la sal de cura. La sal de cura es un ingrediente decisivo en la manufactura de charcutería. ¿Por qué? Porque ella nos va a dar el color rosado característico de la charcutería y el sabor ajamonado que la charcutería tiene. Es muy importante su uso también por norma de seguridad, porque ella garantiza que no va a crecer la bacteria del botulismo. Cuando ella se degrada a óxido nitroso, el ion hierro presente en la hemoglobina y en la mioglobina no va a estar disponible a la espora del botulismo para crecer. Básicamente ese es el factor de seguridad con la sal de cura en los productos de charcutería. Se agrega a razón de 3 gramos por kilogramo de masa de carne. Otro producto muy importante, los aceleradores de cura. Aquí en mi mano tengo eritorbato de sodio. Son 3 productos aceleradores de cura. Son el ácido ascórbico, el eritorbato y el ascorbato de sodio. El eritorbato es el más usado porque es el que agrega menos ácido a la fórmula y se usan 0,5 gramos por kilogramo de masa. Este producto es muy importante porque él va a garantizar una reducción total de los nitratos a nitritos a óxido nitroso. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros dejamos nitratos y nitritos residuales en un producto, eso es potencialmente tóxico. Con el acelerador de cura garantizamos que con la temperatura no van a quedar nitratos ni nitritos residuales en el producto, por lo tanto el producto va a ser asimilable y no vamos a tener ningún tipo de problema de salud. El otro producto del que les voy a hablar es el fosfato. El fosfato viene en las formas de disfosfato de sodio y tripolifosfato de sodio. El difosfato de sodio se usa para carnes molidas y el tripolifosfato de sodio se puede usar para carnes molidas y para soluciones. Él es altamente soluble. Yo prefiero usar tripolifosfato de sodio en mis fórmulas.
El fosfato o tripolifosfato de sodio es un regulador de pH. Él nos va a ayudar a que la masa no se acidifique tanto, por lo tanto nos va a ayudar con la ligazón, y ayudándonos con la ligazón nos va a ayudar a retener agua cuando cocinemos. El agua también es un producto, un ingrediente importante. El agua es vehículo de las sales cuando vamos a hacer productos de músculo íntegro. ¿Por qué? Porque a un producto de músculo íntegro tenemos que agregarle los químicos con agua, bien sea por inmersión, bien sea por inyección intramuscular o bien sea por una forma mixta. Inyectamos intramuscularmente y sumergimos en agua. Entonces el vehículo para poder llevar esas sales al centro del músculo es el agua. Después tenemos los azúcares. Los azúcares tienen dos representantes muy importantes en charcutería. Uno, la sacarosa o el azúcar de mesa, y el otro es la dextrosa. La dextrosa es una forma de glucosa pulverizada. Los azúcares contribuyen en la dispersión de los sabores y la mezcla de los sabores del producto. Y también su factor edulcorante ayuda. El azúcar se recomienda el uso hasta un 2%. No es que no se pueda usar más azúcar, lo que pasa es que después de un 2%, el azúcar empieza a ser edulcorante, o sea, empezamos a tener factor dulce como generador de sabor. Después entonces vamos a hablar de los acondicionadores proteicos. Aquí entramos en un campo que se sale un poco del área artesanal, pero yo los voy a mencionar de todas maneras. Son productos que se usan para mejorar el contenido proteico de la mezcla cuando se hacen extensiones, cuando se van a hacer emulsiones o extensiones en solución salina. Estos productos son el aislado de soya, que es el que más se usa, también la leche descremada en polvo, el carragenato, en fin, son productos que incrementan la masa de proteína en la fórmula. También tenemos los agregados. Los agregados son productos que bien no mejoran la calidad proteica del producto, pero agregan peso y a veces retienen agua con ingredientes más económicos. Entre ellos tenemos la harina, el almidón o fécula, y entre los almidones o féculas en charcutería para productos cocidos se debe usar almidón de papa o de yuca, porque el de arroz, el de maíz y el de trigo tienen un punto de gelación que supera el punto de cocción, la temperatura de cocción de nuestros productos, y no vamos a tener una buena gelación, no vamos a tener una buena retención de agua. En cambio que el de papa y el de yuca tienen un punto de gelación por debajo de nuestra temperatura de cocción y nos van a ayudar a retener agua y a incrementar el peso de una manera económica. Finalmente, entre los aditivos les voy a hablar del monosodio glutamato o monoglutamato de sodio en español. Este es un producto que ayuda a exaltar el sabor. Es un excelente producto. Él no tiene ninguna de esas características que le suman por ahí, que produce alergias, que produce dolores de cabeza, que enferma. Le produce alergia a quien es alérgico. Pero ese producto usado correctamente a sus dosificaciones de 1 gramo o hasta 2 gramos por kilo es un excelente resaltador de sabor. Aquí tenemos las especias. Las especias son el producto, el ingrediente que nos va a dar carácter de individualidad al producto. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un producto con este sector de la mesa, que son los químicos y los aditivos y las carnes, vamos a tener un producto con sabor a jamón, nada más. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo hacemos un coto salami? ¿Cómo hacemos una butifarra? ¿Cómo hacemos un chorizo criollo? ¿Cómo hacemos un pepperoni? ¿Cómo diferenciamos eso? Agregando sabores en las especias. Entonces las especias
ellas vehiculan el aceite esencial de las plantas. Ellas vienen de vegetales. Ellas están en las flores, en las semillas, en las cortezas, en las raíces, en los frutos, en las diferentes partes del vegetal. Entonces el vegetal tiene encapsulado el aceite esencial, que es volátil. Volátil quiere decir que vuela, que se evapora. Y el aceite esencial tiene su punto de evaporación a temperaturas muy frías. O sea que en el ambiente se evapora fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las especias naturales, de comprarlas enteras en lo posible y moler lo que vamos a usar en un periodo de una semana, 15 días máximo. ¿Por qué? Porque cuando está entera, ese aceite volátil está encapsulado entre hemicelulosa y celulosa. Y la hemicelulosa y la celulosa lo protegen y no permiten que se evapore. Entonces la especia va a durar más con su potencia de sabor. Entonces, recomendación, en lo posible comprar especias enteras y molerlas para usarlas. Bueno, así les quedan presentados los ingredientes que se usan. Bueno, un último ingrediente que me queda pendiente por aquí, que es el humo líquido. El humo líquido es muy útil porque cuando no tenemos alternativas para ahumar naturalmente, que es lo que yo más recomiendo, pero yo tengo el deber de informarles a ustedes todas las maneras de hacerlo. Cuando no tenemos cómo usar un ahumador natural, podemos usar humo líquido con tripas que simulan el ahumado. En el video de las tripas vamos a ver que hay algunas tripas que simulan el color ahumado y le ponemos humo líquido y tenemos un producto que se parece bastante a un producto ahumado.